¿Qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos ya esta muga, ya falta menos 2021, en este 13 de julio, en esta recta final de los No Sanfermines, ya una recta final de unas fiestas que no hemos podido celebrar, esperaremos hasta el año que viene. Y hoy hay que volver a hablar de nuevos casos de coronavirus en Navarra. Son ya 6 los focos activos en nuestra comunidad, los brotes activos. Una semana en la que la Comunidad Foral va a aprobar el uso obligatorio de la mascarilla. Más de la mitad de las comunidades autónomas han tomado ya esa decisión con el fin de reducir los contagios. Unos no sanfermines que están afectando a muchos sectores. Hoy nos vamos a fijar especialmente en dos de ellos, los feriantes y las ganaderías, que dicen estar al límite. Sin fiestas patronales en ninguna localidad, están realmente preocupados por su futuro. Luego nos lo van a contar. Y seguro que muchos de ustedes han visto ya esta portada de hace unos días del Wall Street Journal, una imagen de un fotógrafo navarro que daba la vuelta al mundo y que mostraba cómo están siendo estos no sanfermines. Hoy nos preguntamos qué imagen se está dando fuera de nuestra comunidad de estas no fiestas. Todo esto lo veremos luego, pero lo primero de todo, lo que vamos a hacer es repasar la actualidad de la jornada, todo lo que ha dado de sí de momento este 13 de julio, y lo vamos a hacer con Sara Rodríguez Aliaga. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ainhoa. Pues sí, tenemos que seguir hablando de esos nuevos contagios, de esos nuevos rebrotes que está surgiendo en la comunidad foral, porque a los que ya conocíamos el viernes, el de Pamplona y el de Tudela, pues durante el fin de semana se han ido sumando algún otro. Tenemos otro en la comarca de Pamplona, otro más en la ciudad de Pamplona, otro en Tudela y también otro en Tierra Estella. Estos son un poco más pequeños, que afectan a menos personas, pero que en cualquier caso pues nos hacen darnos cuenta de que el virus sigue ahí y que hay que seguir manteniendo las medidas de precaución. Tudela sumó este fin de semana 3 nuevos casos del brote, cuyo foco es la boda celebrada en la capital ribera hace unos días, y ya son 37 los contagios derivados de este brote, que parece estabilizarse. Ya se han hecho en torno a 2 contactos estrechos de los positivos. También se ha detectado otro foco con 3 contagios en Tudela y que afecta a 2 domicilios. En Pamplona, el derivado del almuerzo celebrado el día 6 sigue creciendo. Según los últimos datos, ya son 21 los positivos, sumado a un nuevo caso que se acaba de conocer. De ese modo, este nuevo brote, radicado en Pamplona, sumaría por el momento 5 personas. A estos repuntes en las zonas más pobladas de nuestra comunidad hay que añadir otro más en Tierra Estella, del que se desconoce el número de contagios y la localidad. Bueno, pues esta situación ha hecho que el Gobierno de Navarra se replantee el uso de las mascarillas en nuestra comunidad y que se sume ya una larga lista de comunidades autónomas donde va a ser obligatorio llevarla también en los espacios exteriores, ¿no, Sara? Sí, Ainhoa, previsiblemente el Gobierno de Navarra pues anunciará esta decisión después de la sesión de Gobierno el próximo miércoles, y se une, como dices, a varias comunidades que ya habían establecido esa obligatoriedad, como por ejemplo Cataluña, Baleares o Extremadura, y también durante esta semana lo harán otras como Aragón, La Rioja, nuestras comunidades limítrofes, y como decimos Murcia y Andalucía. Hoy hemos salido a la calle para preguntar pues qué piensan los navarros de esta medida, si tenían que haberse tomado antes, si no, a algunos les ha pillado por sorpresa. Navarra registró este sábado nuevos casos de COVID-19. Para atajar este problema, el Gobierno foral trabaja en una regulación más estricta del uso obligatorio de la mascarilla. Pues yo creo que deberíamos de llevarla todos. No pasa nada, no cuesta nada, y yo creo que, bueno, por un poco de civismo. Para quitar riesgos, porque mientras no venga una vacuna o pase algo, pues yo no lo sé. Esto está muy chungo. Me parece lo más acertado, porque desde luego si paséis por la calle Estafeta a la hora de los bares, ahí tiene que haber una infección terrible. Será obligatorio llevar la mascarilla en espacios públicos o abiertos al público, tanto al aire libre como cerrados. Los rebrotes se van a parar si no se va a los sitios en los que hay grandes aglomeraciones de gente, como por ejemplo puede ser una terraza de aquí de la Plaza del Castillo o tal, que ahí no se está con mascarilla. El endurecimiento de esta medida, ya aplicada en otras comunidades como Cataluña, Baleares o Extremadura, tiene como objetivo frenar los contagios y evitar nuevos brotes. Hombre, siempre te hará algo, ¿no? Si esto, y tal y como se están desarrollando las situaciones, que parece que hay muchos rebrotes. Me parece bien que lo exijan, y que sobre todo pues que está viendo esta serie de rebrotes. Su uso será obligatorio, aunque pueda mantenerse la distancia de seguridad.
Pues como les contamos, el Gobierno de Navarra previsiblemente anunciará ese uso obligatorio de la mascarilla, aunque haya distancia interpersonal, el próximo miércoles. Lo que no sabemos es cuándo entrará en vigor. Gabriel Reina, microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra, buenas tardes. ¿Llegamos tarde a esta medida? Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que la vigilancia tan intensa que se está dando probablemente no tiene por qué indicar que lleguemos tarde, ¿no? Pero sí lanzar una voz de alarma a la circulación del virus que tenemos en la comunidad y cómo hay que ser responsable, hay que tomar medidas para que ese avance del virus no vaya más. Doctor, buenas tardes. No sé si preocupa ahora mismo los 6 brotes que hay activos en Navarra o está más o menos dentro de lo esperado. A ver, la situación actual, lo ideal sería que no hubiera brotes, evidentemente, que no hubiera casos, pero el hecho de que los estemos detectando indica que se está vigilando muy activamente, muy intensamente, haciendo un gran número de pruebas, haciendo un rastreo de los casos confirmados para ver esos contactos, si están o no infectados, con lo cual yo creo que todo esto significa que estamos haciendo las cosas con mucha intensidad y bien de cara a ser precoces en la detección y en la toma de medidas, ¿no? Por lo cual, podemos estar pensando, ¿no?, que puede haber una circulación excesiva, pero realmente el número de casos que se confirman de infección por coronavirus nunca es el número real, pero sí que cada vez nos acercamos más al número real, ¿no? La situación que se daba en marzo, por ejemplo, era una situación en la que veíamos la punta del iceberg. Veíamos casos de personas muy graves, hospitalizadas. Ahora sigue habiendo casos graves, sigue habiendo hospitalizaciones, pero estamos detectando muchos casos en personas asintomáticas, en personas con cuadros que no son graves, con lo cual ahora ya no vemos la punta del iceberg, ahora empezamos a ver ya parte del iceberg que está sumergido, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que estamos en la línea de una correcta vigilancia. Indudablemente el virus sigue transmitiéndose por ahí, lo estamos viendo, como algunas comunidades están decidiendo pues poner a su población otra vez en cuarentena, en el confinamiento, para evitar esa transmisión comunitaria, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa con lo de Lleida, porque ahora la jueza ha impugnado esa decisión de la Generalitat. ¿Se podría llegar a esa situación aquí en Navarra de tener que plantearnos confinar a parte de la población? Bueno, yo creo que antes de eso, ¿no? Creo que este otro tipo de medidas de las que se habla, ¿no?, por ejemplo, de un uso generalizado de la mascarilla y tomar medidas que puedan evitar un confinamiento de nuevo, pues yo creo que serán medidas necesarias, ¿no? Esto que estamos hablando de las mascarillas y seguramente se va a generalizar en muchas otras comunidades autónomas, pero sin olvidar otro tipo de medidas que no hay que olvidar, ¿no? Ese correcto lavado de manos, ese distanciamiento físico también que debemos tener y esa responsabilidad personal. Pues todo eso en conjunto debe contribuir a que podamos llevar una situación epidemiológica que no haga necesario ese confinamiento, ¿no? Pero si eventualmente pues ese número de casos sigue aumentando y se va observando que la situación no queda controlada de esa manera, pues claro, sería necesario tomar otro tipo de medidas, supongo. Esta medida de la obligación del uso de la mascarilla también en espacios exteriores, incluso cuando se pueda mantener esa distancia interpersonal, pero ¿cree que sabemos usar bien la mascarilla, que lo estamos usando bien? Porque un uso inadecuado de la mascarilla tampoco es suficiente, ¿no? Tampoco es solución. Claro, no. Lo que pasa es que obligar al uso de la mascarilla posiblemente favorezca un correcto uso de la mascarilla, porque muchas veces está pasando que llevamos la mascarilla pero no la llevamos puesta o estamos con otras personas y bueno, incluso nos la quitamos para hablar, ¿no? Porque parece que sea de mala educación, ¿no? Cuando realmente lo necesario es llevar la mascarilla, llevarla constantemente
y sobre todo, principalmente cuando estamos a menos de 1,5 metros de otra persona, ¿no? Entonces, la mascarilla, como decía por otro lado, eso no debe hacer olvidar otro tipo de medidas que hay que seguir recordando, ¿no? Y que el uso de la mascarilla no excluye, ¿no? Por eso es un conjunto de medidas el que hay que tener y efectivamente hay que acostumbrarse a llevar la mascarilla, a llevarla bien, a llevarla puesta cubriendo bien boca y nariz e incluso también aprendiendo a quitársela sin contaminarnos, ¿no? Desde los laterales y no teniendo contacto con la parte que haya podido ser contaminada durante su uso. Doctor, se obligará a su uso en espacios abiertos, aunque cuando exista esa distancia de seguridad. Pero ¿qué pasa cuando nos reunimos en casa con amigos o en sitios cerrados donde no se puede guardar o sí esta distancia de seguridad? Ahí entra también el sentido común, imaginamos. Claro, efectivamente, el sentido común y la responsabilidad de cada uno, ¿no? Porque este tipo de medidas que se están proponiendo al aire libre de hecho hay en principio mayor seguridad que en recintos cerrados, ¿no? Con lo cual en recintos cerrados y en recintos privados, bueno, pues en reuniones que podamos tener con amigos y familiares deberíamos mantener una situación similar a la que podamos tener en espacios abiertos, como decíamos, ¿no? Pues ese uso de mascarilla y bueno, dentro de lo que es pues, ¿no? reuniones de ese tipo, ¿no? En el ámbito familiar o en el ámbito de los convivientes, pues ahí bueno, no hay por qué, ¿no? Se supone que los convivientes actúan como uno, ¿no? Pero ese uno, cuando se interacciona con otros núcleos familiares, con otros amigos, es donde ya se multiplican los contactos y ahí, por ejemplo, el aspecto de los jóvenes también se está hablando, ¿no? Bueno, pues la repercusión que puede tener, ¿no? Los jóvenes pues normalmente pues se interaccionan más, con más personas en número y por otro lado, bueno, pues pueden tener una baja percepción del riesgo que supone una infección por coronavirus, ¿no? Entonces esos dos factores son elementos importantes para prestar especial atención al grupo de jóvenes entre 15 y 30 años, por ejemplo, y promover el uso de medidas que eviten la infección, por ejemplo, en este grupo de edad, que luego puede favorecer el salto a otros grupos de edad. Pues apelamos una vez más a la responsabilidad y al sentido común. No nos vamos a cansar nunca de hacerlo, lo haremos cuantas veces sea necesario. Gabriel Reina, microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a seguir repasando la actualidad que nos ha dejado este día, Sara, y estamos ya en la recta final de los Sanfermines. Se están haciendo ya balances de todo tipo que por lo menos siguen siendo de momento positivos, ¿no? ¿Hoy quién lo ha hecho? Sí, hoy lo ha hecho el delegado del Gobierno en Navarra, que de momento pues dice que todo ha transcurrido según lo normal, que el dispositivo ha funcionado bien, han tenido que intervenir en contadas ocasiones. Sí es cierto que el dispositivo se mantiene, puesto que hoy y mañana es festivo en Francia, entonces se espera pues cierta afluencia de turistas franceses, aunque se ha hecho un llamamiento a los ciudadanos galos a que no vengan. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así, aunque de momento pues lo que dice el delegado del Gobierno en Navarra es que todo ha transcurrido según lo previsto. El fin de semana ha ido tranquilo, pues bueno, pues hemos visto a jóvenes y personas que han salido, pero como si fuera un fin de semana normal, poco más, y esperamos que el día 14, aunque sea festivo en Francia y como vemos que encima corresponde con un lunes y un martes, no tenga que tener mucha más trascendencia que la que ha podido tener el fin de semana, pero como digo, el dispositivo sigue en marcha hasta mañana día 14 y veremos a ver cómo transcurre este día. Bueno, pues queda día y medio de estos no Sanfermines, Sara, así que esperemos que no tengamos que contar ninguna mala noticia, ningún incidente, ningún sobresalto y que todo siga según lo previsto, con alguna imagen que no nos hubiera gustado ver, pero bueno, sin grandes cosas negativas, ¿no? Eso es, y veremos qué da de sí también el día de mañana, porque pues recordamos que no hay pobre de mí, pero bueno, es previsible que se vuelva a reunir gente en la plaza del Ayuntamiento, aunque volverá a haber esos controles de aforo para controlar que en la plaza del Ayuntamiento no entran más de 400 personas, pero bueno, veremos a ver qué pasa, siempre mañana con cautela y con prudencia se puede disfrutar de este pobre de mí. Salimos un poquito ahora de Navarra para hablar de esa cita electoral que ha habido tanto en País Vasco como en Galicia. Las primeras elecciones autonómicas en tiempos de pandemia
que sin duda parece que han notado además esos efectos, ¿no? Pues sí, porque han registrado una participación bastante baja. Fíjate, Ainhoa, en Euskadi la abstención ha subido 8 puntos y en Galicia 5. Parece que ese miedo al coronavirus pues sí que ha estado ahí, sí que ha sido un factor más en esta jornada electoral, tanto en País Vasco como en Galicia. Por lo demás, Urkullu revalida esa victoria de la pasada legislatura al frente del PNV con casi el 40% de los votos. Ha sido su mejor resultado desde 1984. EH Bildu pasa a segunda fuerza política y la coalición PP Ciudadanos parece que no ha funcionado demasiado bien, puesto que los populares en solitario tenían 9 diputados la pasada legislatura y ahora pasan a 5 diputados. Y Vox entra por primera vez en el Parlamento Vasco con una diputada por Álava. En Galicia, pues Alberto Núñez Feijóo también revalida esa anterior victoria con su cuarta legislatura de mayoría absoluta. Y avanza el BNG en retrimento de los socialistas gallegos, y Podemos, aquí viene la gran novedad, se queda fuera de la Cámara gallega. Desde luego que nos dejan noticias para analizar estas elecciones tanto en País Vasco como en Galicia, y sin duda que pasarán a la historia por ser unas elecciones celebradas en plena pandemia, con todas las medidas de seguridad llevadas a cabo, con ciertas personas que no pudieron ejercer ese derecho a voto por estar enfermas. Y bueno, habrá que ver cómo se desarrollan ahora esas alianzas, esos pactos. Por lo demás, aquí en Navarra hay algunas personas que siguen muy preocupadas por su futuro inmediato, por su futuro laboral. Estamos hablando de la plantilla de Siemens Gamesa, que este sábado salía a las calles de Pamplona para volver a reivindicar una solución, y lo hacían arropadas, ¿no, Sara? Sí, hicieron una convocatoria y llamaron a toda la ciudadanía navarra a unirse a ella, y la verdad es que fue una concentración multitudinaria. Cerca de 3.000 personas, según la delegación del Gobierno, participaron en esa marcha por las calles de Pamplona, y como dices, para mostrar su rechazo a ese cierre de la planta en Aoiz, y también pues a explicar que sería un impacto económico enorme para la zona, ¿no? Porque es un sustento muy importante para toda la comarca, para Aoiz y todas las localidades limítrofes. Trabajan allí, recordamos, 239 empleados, pues que se irían a la calle, se irían al paro, y entonces pues la plantilla lo que quiere es pedir al Gobierno que actúe ya, que intente intervenir para que se revierta esa decisión y que si no, pues dé una solución alternativa a esos trabajadores. Denuncian que se trata de una deslocalización en toda regla, por eso piden además que se retiren las ayudas que esta empresa, ayudas públicas que habría recibido esta empresa. Vamos a ver qué es lo que decían los trabajadores y trabajadoras este sábado en Pamplona. Yo llevo 23 años y medio y, a ver, nosotros hemos levantado esta empresa, los trabajadores, y ahora de un día para otro nos mandan a la puta calle. Es muy triste. Estamos, como es lógico, la plantilla todos a una, y hace falta ahora pues que esto lo vean y lo oigan desde las instituciones y nos hagan algo de caso. Vamos a estar todo lo activos que podamos, porque creemos que es una forma de implicar a las administraciones, que al final pues bueno, son las que nos van a dar el apoyo. Y hay algo que no sabe de pandemias, ni de virus, ni de nada, y son los incendios que regresan cada temporada estival. Navarra está ya en alerta por incendios. Sí, la semana pasada el vicepresidente del Gobierno foral, Javier Remírez, hacía un llamamiento a la ciudadanía a tomar precauciones, porque se habían registrado la semana pasada unos 5 incendios, uno muy grande que afectaba a varios municipios, a Falces, a Miranda de Arga, pero también otros más pequeños en el que tuvieron que intervenir pues bomberos, helicópteros, etcétera, porque la verdad es que las altas temperaturas, combinado con que el confinamiento ha hecho que muchos cortafuegos no se hayan podido sanear, no se hayan podido limpiar. También hay muchas cosechas de cereal que todavía no se ha recogido, y todo esto pues contribuye a esa alerta por incendios que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo cuando salimos. Ahora que ya salimos un poco más a hacer excursiones, pues hay que seguir unas medidas de prevención, porque si no se desatarán incendios como los que veíamos esa semana pasada en la comunidad foral. Porque la vida sigue y hay que estar pendiente también de estos incendios, que esperemos que este verano no nos den muchos sustos. Hoy hemos hablado con alguien de Protección Civil, ¿no? Sí, hoy nos han explicado qué medidas tenemos que tener en cuenta para evitar estos focos.
Navarra se encuentra en alerta máxima por incendios. El aumento de las temperaturas y las rachas de viento junto con la disminución de la humedad agravan este peligro que durante la semana pasada ocasionó varios incendios, como los de Cintruénigo, Tudela y Olite. Siempre tenemos que hablar de la ley de los 30 a la hora de hablar del peligro que tenemos de que se produzcan incendios, y la ley de los 30 lo que viene a decir es que cuando tenemos una humedad relativa inferior al 30%, un viento con rachas superiores a 30 km por hora y temperaturas máximas por encima de los 30 grados, suele ser una situación proclive para la formación de incendios. Por eso, desde SOS Navarra piden elevar las precauciones y apelan a la responsabilidad y el sentido común. El monte es de todos, cuando algo se quema, algo tuyo se quema, y un poco pues ir con esa idea de que el monte nos lo encontramos como nos lo encontramos y lo deberíamos de dejar como nos lo hemos encontrado. Tenemos que ser responsables principalmente con dejar objetos, utilizar fuentes de calor que luego nos hayan apagado, etcétera, etcétera. Vamos, sentido común. Además, el Gobierno de Navarra ha reforzado el personal de extinción de incendios con 140 personas en bomberos. Pues como decimos, esperemos que este verano los incendios nos den una tregua, aunque eso también depende de nosotras y de nosotros mismos. Sara Rodríguez Aliaga, gracias por habernos dado este repaso de la actualidad de la jornada. Esperemos que no haya ningún susto de aquí a las 8:30. Esperemos. De todas formas, seguiremos pendientes por todo lo que pueda ocurrir esta tarde. A las 8:30, Sara les actualiza toda la información. Gracias, Sara. Hasta mañana. Gracias, Ainhoa. Hasta mañana. Pues como decimos, estamos en esta recta final de los no Sanfermines y queremos recordar uno de los momentos más especiales de los que se han vivido hasta ahora, ese 6 de julio en la plaza del Ayuntamiento y en la plaza del Castillo, esta imagen de los viviremos, de un mensaje de esperanza, de emplazamiento para que el año que viene, ojalá que sí que podamos disfrutar de nuestras fiestas y que no haya nada que las impida. Ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero no se muevan porque volvemos enseguida. Ya estamos aquí, vamos a seguir analizando estos no Sanfermines que se están desarrollando con bastante normalidad. Nosotros hemos querido salir este fin de semana a las calles de Pamplona para palpar un poco el ambiente, para ver qué es lo que se estaba viviendo en este fin de semana de no fiestas, y esto es lo que han recogido nuestros compañeros. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Fin de semana y así lucen las calles del casco antiguo de Pamplona en estos no Sanfermines. El blanco y rojo nos recuerda en qué día estamos y las mascarillas nos recuerdan el por qué no se han llevado a cabo estas fiestas. Atípicos, distintos y con tristeza, porque esto tenía que estar hoy llenísimo de gente donde no se podría ni caminar. Pues un poco nostalgia, sí, esa es la palabra. Y esperando, claro, a que se arregle todo. Difícil de verlo así. A mí me da mucha pena. Muy triste, pero bueno. Tristeza y nostalgia en las calles de Pamplona. Las imágenes podrían ser las de un fin de semana normal de verano. Sin embargo, el rojo y blanco resalta en las terrazas. Son muchos los que se resisten a pasar por alto estos días. Luego un helado, ahora un café y ahora para casa. Pero que da mucha pena de salir. El miedo vuelve a las calles tras los nuevos rebrotes. Hombre, tenemos miedo, claro. Mi hija mañana se va de vacaciones y yo estoy temblando.
porque claro, no sabes. Y dice, mamá, si nos confinan, ¿qué? Y mi hijo que quiere ir a Tarragona, igual. Otros aprovechan la ciudad vacía para turistear. Más oportunidad de poder ver y turistear, digamos, más la ciudad de Pamplona, que es maravillosa, es muy bonita. Bastante flojo, ¿no? Ya se ve aquí en la plaza que está bastante, poca gente y ha afectado mucho. El tema del COVID, la verdad que está dejando, pues eso, los bares vacíos. La recta final de estos no sanfermines deja un sabor agridulce en las calles. Bueno, pues aparente tranquilidad y normalidad, por lo menos en las calles de la ciudad. No sabemos lo que pasaba de puertas para adentro en los hogares o en los establecimientos. Lo vamos a analizar en los próximos minutos con el concejal de Seguridad Ciudadana de Pamplona, Javier Lavairu. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? El fin de semana ha sido un poquito más ajetreado que lo que fue el día 6 y día 7. Hemos tenido bastantes más intervenciones. Creo que estaba cerca de las 300, 290 contra las 190 que tuvimos el día 6 y día 7. O sea que realmente pues ha habido más movimiento de gente dentro de la ciudad. Pero en general yo también, como decía el delegado del Gobierno, al final podemos estar satisfechos de que la población se ha comportado y ha sabido comportarse en estos no sanfermines, ¿no? ¿Qué tipos de intervenciones son las que se han llevado a cabo? Pues las que más sorprenden son la cantidad de peleas que hemos tenido, enfrentamientos entre gente durante este fin de semana. Esto es lo que más nos llama la atención, ¿no? Que están más o menos en el mismo número de las que había en unos sanfermines normales, ¿no? Que al final dices, no sé, si el confinamiento ha influido un poco ha influido en todos, ¿no? Y han influido un poco en hacernos más irascibles, más, no sé. Pero la realidad es que hemos tenido tantas peleas como en unos sanfermines normales. Pues sí que sorprende, ¿no? Desde luego este dato. Sorprende, la verdad que sí, que sorprende. Y bueno, pues eso, habría que pedir calma un poco a todo el mundo y que, bueno, que sepamos llevar las cosas de mejor forma, ¿no? Claro, porque la cantidad de afluencia de personas que vienen en unos sanfermines normales, comparadas con las personas que habría este fin de semana por las calles de Pamplona, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, y de hecho así los datos lo dicen, ¿no? Prácticamente la semana pasada, en lo que fue el trasiego de la hora, hubo un 20% menos de movimientos. También los autobuses nos dicen que ha habido un 18% menos, con lo cual esto nos viene a indicar que ha habido bastante gente de Pamplona que se ha ido de vacaciones, ha salido fuera de Pamplona para no tener que guardar un poco la nostalgia de Pamplona, ¿no? Y pese a esto, y que no hubo gente que viniese desde fuera, porque al final si comparamos el sábado de los Sanfermines del año pasado, donde prácticamente creo que los ingresos que hubo de la hora andaban pues cerca de los 50.000, o sea, estaban un 75% menos este sábado, con lo cual te indica que al final no ha venido gente de fuera a Pamplona. Y pese a esto, con la gente de propia casa, de Pamplona o de la comarca de Pamplona, hemos tenido estos incidentes, ¿no? Con lo cual pues sí que llaman un poco la atención. ¿Han venido franceses o no han venido? ¿Ha hecho efecto ese llamamiento que se hizo desde el propio ayuntamiento? Alguno habrá venido, pero desde luego no demasiados, no. Era algo que preocupaba, ¿no? Pero... Preocupaba porque al final vienen aquí, se lo pasan muy bien y yo creo que al final tienen buen recuerdo, ¿no? Pero yo creo que este COVID influye tanto en Francia como en España, ¿no? Al final el miedo, como comentaba una señora, al final todos tenemos un poco miedo y con el tema de los rebrotes nos impone algo más, ¿no? Y esto también yo creo que influye también en los franceses, en nosotros y en todo el mundo, ¿no? Porque al final es un virus que afecta a cualquiera, ¿no? Sí, que no sabe de nada. No saben de nada, ¿no? Donde también han tenido que actuar este fin de semana, se ha intervenido en algunos establecimientos, en uno de ellos por superar el aforo y otros dos por incumplir los horarios. ¿Es algo frecuente esto? Hombre, el incumplimiento de horarios no es habitual, pero bueno, han sido dos locales, con todos los locales que tenemos en el casco viejo, tampoco es importante. Sí, y tampoco es importante el que uno supere con el tema de los aforos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, al final llama la atención, ¿no? Que está prácticamente en el doble de lo que podía tener, ¿no? La gente. Entonces, bueno, sí que llama la atención, pero al final son cosas ocasionales. Yo creo que los hosteleros se han comportado muy bien durante estos no Sanfermines y de normal durante todo este periodo de confinamiento y posterior, ¿no? Creo que todos están intentando cumplir el tema de los aforos, todos están intentando cumplir que la gente se ponga las mascarillas cuando tiene que ponérselas. Es evidente que hay una parte que depende de la propia persona, de la responsabilidad personal, y hasta ahí no puede llegar el hostelero, ¿no? Te puede recomendar, por lo mismo que la policía, te puede recomendar pero a partir de ahí ya es la responsabilidad personal de cada uno. ¿Siguen preocupando los botellones de la gente joven?
Preocupan, claro que preocupan. Es evidente que bueno, con el buen tiempo y al final viendo que los aforos en los bares pues no pueden hacer algunas cosas, pues es evidente que se están buscando otras alternativas, ¿no? Y el botellón es una de las alternativas, con la cual nosotros nada podemos hacer, porque no hay una ley de botellón como existe en otras comunidades, y es evidente que el beber alcohol en la vía pública no podemos sancionarlo. Sí que podemos sancionar si al menos dejan restos o conductas incívicas, pero el hecho de que hagan botellón no se puede sancionar. Sí que hubo un dispositivo especial este día 6, el día 7, también este fin de semana, ¿no? Se han controlado un poco los aforos en las calles de la parte vieja, pero en principio para mañana, día 14, a la hora en la que se celebraría ese Pobre de mí, no hay nada previsto, ¿o sí? Está el mismo despliegue que hemos hecho durante el fin de semana, evidentemente un poquito más laxo, pero sí, se va a seguir manteniendo el despliegue durante estos días. Hombre, yo creo que está Pamplona, como decíamos, con poca gente, más muerta que otros días. El fin de semana sí que ha sido un poco más secretariado, pero el día 8 y el día 9 han sido días muy normales, ¿no? De una presencia, pues bueno, de normal, de un poteo normal, ¿no? Y entiendo yo que estos días van a ser parecidos. ¿Qué tal ha sido la coordinación entre los tres cuerpos policiales, ¿no? Que son los que se han encargado un poco de velar porque estos no sanfermines fuesen con normalidad? Pues realmente el día 6, cuando los vi a los tres cuerpos en el centro de comunicaciones que montamos en el ayuntamiento, pues daba gusto, ¿no? Que realmente estaban los tres cuerpos policiales que están en Pamplona, Policía Nacional, Policía Foral y Policía Municipal. Incluso en los controles de los aforos teníamos una pareja de policías forales y municipales. Bueno, una magnífica coordinación. Ojalá que no se quede simplemente en estos Sanfermines, sino que podamos llevar esta coordinación y esta comunicación a partir de ahora en todos los aforos normales. Hay quienes el día 6 se sorprendían un poco o denunciaban incluso que consideraban que era un control policial demasiado excesivo. Bueno, nosotros nos pusimos en el peor de los escenarios, ¿no? Es evidente que los primeros sorprendidos también fuimos nosotros, cuando ya llegamos a las 9 de la mañana y no existía ningún tipo de almuerzo, no se veía ningún movimiento dentro de la ciudad, la Plaza del Castillo se parecía vacía. Hombre, nosotros habíamos previsto que algo más podía existir, ¿no? Y viendo además lo que estaba pasando los fines de semana anteriores, ¿no? Que había habido botellones, había habido bastante jaleo dentro del casco antiguo, ¿no? Entonces, pues hombre, en esas previsiones nos pusimos en máximos mejor que realmente no tuviésemos que intervenir. O sea, eso para nosotros fue perfecto, y de hecho después, una vez pasado el día 6 y el día 7, hemos funcionado un poco a demanda, ¿no? En función de cómo evolucionaba la ciudad, pues hemos evolucionado nosotros. Para eso existe un sistema de cámaras importante dentro del casco antiguo, perdón, y bueno, eso nos permitía pues poner más o menos dotaciones en función de esto. Pero el día 6 yo creo que era un día especialmente particular para nosotros. Éramos un poco el centro de España, todo el mundo nos miraba, había un gran despliegue de periodistas que venían para ver un poco qué pasaba en estos no Sanfermines, y yo creo que la imagen que Pamplona dio fue muy positiva para el resto de España y del mundo en general. Serían unas horas de muchos nervios, ¿no? Tanto para el concejal de Seguridad Ciudadana como para el propio alcalde, de ver un poco cómo se desarrollaba ese no chupinazo. Me imagino que había miedo. Por supuesto, ya te he dicho que realmente había mucho respeto para ese día 6, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, porque habíamos vivido unos fines de semana anteriores con bastantes botellones. Habíamos bebido el botellón de Mendillorri, habíamos bebido diferentes cuestiones que nos daban un poco de preocupación, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, fuimos los primeros sorprendidos cuando bueno, la gente, los vecinos reaccionaron de esta manera, ¿no? Me parece perfecto cómo reaccionó todo el mundo y cómo nos supimos comportar ante estos no Sanfermines. Mañana 14 de julio, Pamplona ya deja atrás estos no Sanfermines, ¿y ahora qué? ¿En qué se va a centrar el concejal de Seguridad Ciudadana? ¿Qué es lo que preocupa ahora, a partir de ahora? ¿Qué es lo que preocupa? Pues plantear lo que queda de aquí hasta final de año, ¿no? Al final, un poco, de momento, vacaciones, eso sí. Y posteriormente, pues bueno, plantearnos un poco lo que nos queda de aquí a final de año. Hombre, entiendo que Sanfermín chiquito va a ser muy difícil que podamos tener, pero bueno, hay que plantear las nuevas circulaciones, las nuevas movilidades dentro de Pamplona, y en eso nos centraremos a partir de ahora. Un verano sin duda complicado, una legislatura que se ha visto también un poco asaltada, ¿no? por el coronavirus, que está haciendo pues que haya que un poco manejar sobre la marcha.
Sí, hombre, desde el punto de vista policial, el confinamiento al final supuso una tranquilidad de la ciudad, ¿no? Porque al final el confinamiento fue cumplido escrupulosamente por todos los ciudadanos y creo que la ciudad en esos momentos estuvo muy tranquila. Evidentemente que había que controlar, había ese control, pero, hombre, sí marca el hecho, dices, hombre, un hecho totalmente diferencial que nadie esperábamos y que, bueno, que al final este tema que muchas veces hemos visto en películas y hemos soñado, pues lo vivimos en realidad, ¿no? Y es complicada. Ahora habrá también que estar pendientes cuando se apruebe la obligatoriedad de la mascarilla en Navarra, en la vía pública, supongo que de que se cumpla esa norma. Pero yo creo que para la policía es muchísimo mejor, ¿eh? O sea, el tener una norma de decir todo el mundo clara, tiene ¿no? que ir, exactamente, todo el mundo tiene que ir con mascarilla, para la policía es muchísimo mejor, porque en estos momentos, pues pasé el otro día yendo por Navarrería, pasamos el control de aforo delante nuestra, le recomendaron al que iba delante, ponte la mascarilla, se puso la mascarilla, pasó el control y se la quitó. Entonces, bueno, pues esto no pasará cuando la cuestión sea obligatoria, cuando haya grupos en el exterior, que bueno, que no sé si son convivientes o no son convivientes, pero de alguna forma todos tenemos una norma rígida y tenemos que cumplir, ¿no? Y entonces es más fácil el poder hacer este tipo de normas, o sea, el hacer cumplir una norma clara que no depende si el 1,5 metros, no 1,5 metros, si eres conviviente, si no eres conviviente. Para nosotros, mejor, desde luego. Pues queda muy poquito, como decimos, de estos Sanfermines. Esperemos no tener que contar nada para mal. Esperemos. Javier Lavaduro. Vamos a ver, lo que hay una cosa clara que podía pasar y ha pasado pero yo creo que al final son brotes muy controlados, que al final de momento con los PCRs, con el diagnóstico claro y rápido, creo que podemos estar, de momento podemos estar tranquilos. Javier Lavaduro, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Felices vacaciones. Igualmente. Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Hoy se ha celebrado el tributo de las 3 vacas, pero el primero con mascarillas para adaptarse a estas nuevas circunstancias provocadas por la COVID-19. Solamente se ha celebrado el acto institucional protocolario, no ha habido música, tampoco comida popular y además el momento de las manos superpuestas sobre la piedra de San Martín se ha sustituido por otro acto simbólico con el uso de lanzas, recuperando una parte del ritual que ya se utilizó durante siglos. Se trata de una ceremonia milenaria, el tratado de paz más antiguo de Europa. Lo veíamos al principio, cómo hay algunos sectores que están especialmente siendo castigados por esta crisis del coronavirus. Hemos querido ver cómo están viviendo este verano sin fiestas, sin Sanfermines, sin fiestas patronales, los feriantes, y nos dicen que están al límite. Tan inmovilizados como sus puestos, así están los feriantes. El coronavirus ha paralizado su trabajo, que va ligado a las fiestas y a las multitudes. Tenemos todas las ferias canceladas, las nuestras son de multitud de gente, con lo cual no te puedes mover. Este año estamos parados del todo, nos han suspendido todas las ferias. La única que yo pensaba que podíamos haber hecho era Zaragoza y ayer mismo ya salió en noticias que ya también la habían suspendido las fiestas. Entonces, estamos sin ferias. Como un jarro de agua fría, así recibieron la noticia de que debían desmontar y dar por terminada una temporada que apenas comenzaban. ¿Qué te puedo decir? Pues que intento no subir a la nave. Que tengas todo preparado, que tengas todo, pues eso, ¿no? Un verano más menos como otro más, pues para hacer y te veas, pues que no. En Castellón era el día 13 de marzo y estábamos desmontando. Nos tocó, o sea, después de haber montado, a cerrar y a desmontar y para casa. Roberto nació en la feria, lleva 55 años viviendo sobre ruedas y este año una pandemia le ha obligado a poner el freno. No pensábamos que iba a durar tanto, yo pensaba, digo, bueno, pues para la feria de Sevilla ya se habrá terminado. Mira cómo estamos, en la feria de octubre ya están todas finiquitadas, ya no hay ninguna feria más. En la misma situación se encuentra Ángel con puestos de churros. Hizo fiestas de Calahorra, que son el final de febrero, principios de marzo, y hasta aquí, hasta fiestas de Corella, hasta septiembre.
y tuvimos que parar de trabajar. Tiembla su economía ante un futuro incierto para este sector. Un auténtico desastre ha sido, porque claro, yo he tenido que pedir un ICO para sobrevivir, y con el agravante de que no sabemos realmente hasta cuándo va a durar esto. De momento estamos cobrando la base de autónomo, pero si nos lo recortan vamos a ir para atrás como el cangrejo, ya que andamos muy fastidiados, porque claro, la hipoteca de la casa y todos los gastos en sí. Los interrogantes resuenan en las naves de los feriantes. ¿Quién sobrevive a todo esto sin tener ninguna ayuda? Estamos en casa con economía de guerra, sin saber cuándo vamos a volver a empezar a trabajar. Pues de momento aguantaremos lo que podamos, pero la situación pinta muy mal, sí. Yo no descarto tener que dedicarnos a otra cosa, claro. No tienen respuestas, se sienten olvidados y piden ayudas para salir a flote tras este parón. Y a nosotros nos han dejado excluidos del todo y no tenemos ninguna opción, ni plan de desescalada ni nada. Estamos como en el limbo, así desaparecidos del mundo. O sea, si hoy por hoy nos pueden ir ayudando hasta el principio de que esto se termine y podamos empezar a trabajar, pues ya sería un plus para nosotros. Esta es la feria de la nueva normalidad. La realidad es que no hay feria y que los feriantes están parados ante la imposibilidad de mover sus puestos por la suspensión de las fiestas. Con incertidumbre esperan a que el año que viene el coronavirus les deje vivir la fiesta en paz. Pues este año va a ser también un año marcado por la pandemia para los peregrinos y las peregrinas del Camino de Santiago. Y como cada periodo estival, el Ministerio del Interior, y lo estamos viendo, ha activado el plan de seguridad Jacobeo para la protección de los caminantes, un dispositivo en el que participa el Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil y al que este año se van a añadir más medidas de seguridad que nunca. Medidas de seguridad también las que tienen que seguir tomando los hosteleros y las hosteleras. Vamos a ver cómo está yendo estos no sanfermines para el sector de la hostelería, de la pequeña hostelería en Navarra. Lo vamos a hacer con Beatriz Duarte, que es la secretaria general de ANAPE. Buenas tardes, Beatriz. Hola, buenas tardes. No sé qué balance podéis hacer a día de hoy, día 13, de estos no sanfermines. Hombre, pues el balance, si lo medimos un poco desde la actividad y el nivel de intensidad, de afluencia de clientes a la hostelería durante estos días, pues muy bajo. ¿Era lo esperado más o menos? No, ¿Estabais preparados para ello o pensabais que iba a haber más movimiento? Yo creo que se esperaba más movimiento, aunque es verdad que hasta cierto punto primeramente a nosotros, a los hosteleros, pues tampoco interesaba, porque bueno, pues te crea una preocupación y un miedo a cómo vamos a poder afrontar las situaciones en los negocios, ¿no? Porque bueno, con las restricciones, las limitaciones y todas las medidas que hay que acometer en los mismos, pues bueno, pues la preocupación, la incertidumbre y el miedo era elevado. Entonces, la valoración en cuanto a medir un poco en lo económico pues es muy bajica, pero también es verdad que nos ha dado cierta tranquilidad, porque bueno, era lo que requería la situación en estos días. Supongo que hay miedo, ¿no?, de ser señalados con el dedo como un establecimiento donde se ha generado un brote de coronavirus. No sé si que sería fatídico. Claro, por un lado ya en la misma Pamplona y en el mismo Navarra, pero luego también porque yo creo que esa imagen y esa foto que se estaba intentando buscar nos iba a hacer muchísimo daño a Pamplona y a Navarra como destino turístico y luego a la propia fiesta. Y entonces, pues bueno, las fiestas de San Fermín ya han sido bastante castigadas muchas veces en comunicación, en la imagen y demás, y todos velamos y aspiramos por trabajar por una fiesta mejor, y bueno, pues aquello no nos hubiera beneficiado en nada. En general, además, el sector hostelero está siendo especialmente responsable, ¿no? Sí,
yo creo que se merecen realmente una felicitación porque, bueno, la generalidad es que se han concienciado muchísimo en cómo tienen que hacer las cosas, hay unos protocolos y unas medidas implantadas en los establecimientos, lo que pasa que, bueno, pues cuando también hay parte de ello que está más en la mano de los clientes y en la mano de todos que solo en la de ellos, pues es verdad que puede haber momentos en los que llega a desbordarse la situación, ¿no? Y bueno, pues eso les está generando también un estrés y una tensión a la hora de trabajar, pues que bueno, pues que está castigando un poco, ¿no? Sí, el tener que hacer como de policías, ¿no? De tener que estar pendientes de que la clientela cumpla con las normas básicas. En general tenéis que llamar mucho la atención. Sí, hay momentos incluso que se ven molestados e incluso enfadados, pero bueno, yo creo que cada uno tenemos que tener claro un poco cuál es nuestra línea y cómo tenemos que hacer las cosas, y lo demás está en manos de los demás y la responsabilidad es de todos ahora mismo. Entonces, pues el establecimiento, los locales, los negocios implantan una serie de medidas, las que están en la mano de controlar ellos, como es todo el tema de limpieza, de desinfección, pero también de aforos, pero luego ya el que entre nosotros pues respetemos el mantener esas distancias de seguridad, el llevar la mascarilla cuando la tenemos que llevar, pues yo creo que eso ya pasa a ser una responsabilidad nuestra y no tanto de ellos. Muchísima gente tiene miedo, ¿no? O mucha preocupación cada vez que hablamos de nuevos brotes, pero me imagino que la hostelería, cada vez que se habla de esto, ¿no? Que surge un nuevo caso, os llevaréis un poco las manos a la cabeza por miedo a que podamos retroceder. ¿Eso sería, qué significaría para vuestro sector? Pues lo peor que nos podría pasar, y además somos conscientes de que si realmente hay un repunte de rebrotes importante, porque está claro que rebrotes iba a haber, ¿no? La cuestión es que lo que tiene que estar es la situación, digamos, controlada desde lo sanitario, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues que si avanzamos, si no avanzamos, si retrocedemos hacia atrás, somos conscientes que la hostelería vamos a ser una de las primeras actividades económicas que se nos va a restringir mucho, pues la situación que tenemos ahora, que ya es limitada, ¿no? Pero en la que nos conformamos, porque bueno, pues ahora mismo no estamos viviendo los tiempos normales, sino que estamos en una situación que se nos escapa y que nos preocupa a todos, ¿no? Entonces, ir atrás pues sería probablemente volver a cerrar todo lo que es el tema del ocio nocturno, ir a menos en aforos, en interiores y demás, lo que hace muy complicado la supervivencia de los negocios, porque claro, ya es difícil, tal y como estamos ahora trabajando, el mantener económicamente un negocio, pues porque las plantillas de trabajadores no han vuelto y falta bastante tiempo en que consigan volver en su 100% a trabajar, porque el nivel de intensidad y la actividad que hay en la hostelería pues no es la de antes, ni mucho menos. Entonces, pues bueno, nos preocupan mucho los rebrotes, sí, y sobre todo si además alguno se da a raíz de haber habido pues alguna celebración en un local de hostelería. Especialmente. Aunque también hay que decir en ese aspecto pues que bueno, que los rebrotes se dan en muchísimas situaciones, no solo en la hostelería, claro, no estamos libres, pero también es verdad que estamos oyendo pues muchísimos rebrotes en celebraciones familiares, en velatorios, en entierros, bueno, pues allá donde socializamos, pero bueno, es que la cultura y el sitio donde vivimos pues somos muy dados a ello, ¿no? Y bueno, pues esperemos que las cosas vayan lo mejor posible para todos, pero bueno, desde el sector de la hostelería desde luego hay muchísima preocupación, hay un doble miedo, hay un miedo a que algo pase en tu local por tus trabajadores y por tus clientes, pero también hay un miedo muy elevado a no salir de esta. ¿Cuántos establecimientos han decidido ya cerrar definitivamente la persiana? Pocos de momento, ¿no? Sí, no hay dato todavía real y exacto, es verdad que hay algunos que ni siquiera han llegado a abrirla todavía, que no sabemos si lo harán en el siguiente mes o la decisión ya es definitiva, pero todavía no nos la han comunicado. La mayoría de ellos pues lo que han optado es por
por levantar la persiana, allí donde hay autónomos, trabajar los autónomos el máximo de horas posible y rescatar de los ERTEs al mínimo personal. Y ir viendo un poco cómo van sucediendo las cosas y luego si se va mejorando, pues bueno, pues lógicamente siempre el objetivo es que el trabajador vuelva a tener su puesto de trabajo. Vosotras que palpáis un poco, ¿no?, el latir de la ciudad, del día a día de la ciudad, ¿se están acercando turistas o todavía son pocos? No. Es lo que esperamos y la esperanza que tenemos de que suceda a partir del día 15 de julio. Yo creo que tras que hemos visto un poco cómo ha sido el movimiento en estos días, podemos concluir que la decisión ha sido, tanto por parte de los turistas, no acercarse en estos días a Pamplona, evitar Pamplona como destino por la fiesta y porque no se sabía lo que iba a suceder, y además el de Pamplona ha optado muchísimos de ellos en irse de vacaciones fuera. Entonces eso se ha notado muchísimo. Hubo un poco más de jaleo, de gente, de almuerzos el día 6, no solo en el casco antiguo, que realmente en el casco antiguo se anularon muchísimas reservas, sino que se dieron muchísimos en los barrios, lo cual eso favoreció también a que no hubiese muchas aglomeraciones, pero el resto de los días pues se ha notado pues muy poca gente en Pamplona y bueno, pues esperemos que esto dé la vuelta a partir del 15 de julio, que empecemos a recibir a los turistas, porque venimos de unos años siendo un buen destino turístico y bueno, pues al final yo creo además la opción de vacaciones en este año va a ser precisamente destinos tranquilos, no masificados. Yo creo que en Navarra ahí tenemos una gran oportunidad. Un año, desde luego, especialmente anómalo, en el que esperamos que los visitantes vengan a partir del 15 de julio y no antes, como era lo habitual. Pues esperemos que así sea. Beatriz Huarte, secretaria general de ANAPE, que se pueda remontar algo todo lo que ha pasado y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Pues volvemos a hacer una pequeña pausa, pero no se muevan porque tenemos todavía muchas cosas que contarles sobre estos no Sanfermines. Estamos viviendo desde luego unos días históricos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados del 6 al 14 de julio, en los que Pamplona es el foco mediático no solamente regional y nacional, sino también internacional. También es importante el trabajo de los medios de comunicación en unos no Sanfermines que van a pasar a la historia, y queremos saber qué imagen se está dando estos días de nuestra ciudad. Lo vamos a analizar con Pachi Pérez, que es el presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ainhoa. Unos días sin duda históricos, ¿no? Sí, van a pasar a la historia, lógicamente, porque desde el 38 no se habían suspendido Sanfermines. Y bueno, la verdad es que el balance, no me gusta hablar del balance estando a 13 de julio, porque vamos a aprovechar la ocasión para decir que hasta que el toro no pasa del toro, ¿verdad? No hay que decir que el toro se ha metido en el corral. Entonces, bueno, me gustaría que pues, el 15, hablar del 15, a lo mejor de un balance, pues sí, hoy 16, ¿no? Hoy, a fecha de hoy, podemos hablar de los primeros días de San Fermín. Y San Fermín se ha vivido desde distintos puntos de vista, de distinta manera, ¿no? En los medios de comunicación se ha incluso elogiado el comportamiento y el respeto que ha habido en Navarra, en concreto en Pamplona, ¿no?, en las fiestas. Hubo ahí unos principios, quizás en algún medio de comunicación, que estaban muy al tanto para ver si realmente había esa posible ebullición de una explosión de gente y de falta de respeto. Venían, ¿no?, a pillarnos, ¿no? A ver si nos pillaban un poco. Eso, estábamos un poco al tanto en el sentido de que no queríamos volver a ser otra imagen de San Fermín de manera mediática a nivel internacional, ¿no?, con los medios de comunicación enfocados a lo que yo pasó con la, entre comillas, la manada, ¿no? Entonces estábamos muy cuidadosos y prudentes en ese sentido. Han sido quizás excesivas las alarmas por parte del Ayuntamiento de Pamplona o Gobierno de Navarra, pero dentro de lo que cabe yo creo que ha servido para que el pamplonesa haya respondido. Entonces, podemos decir que la imagen que se ha dado fuera de Navarra de estos no Sanfermines, ahí estamos viendo esa portada del Wall Street Journal que refleja a la perfección, ¿no?,
lo que se ha vivido, esa imagen de un fotógrafo navarro, Jesús Dijes, de la agencia EFE, que en general la imagen que se ha dado fuera de Navarra es positiva. Sí, sí. A nivel nacional, ya te digo, quizás hubo hincapié en decir había brotes o no iba a haber brotes después del 6 de los almuerzos. De hecho, ha habido algún brote y se ha resaltado, pero gracias a Dios, en ese sentido, no ha sido tan exageradamente o tan a puntilla como se sigue unas fiestas como San Fermín, ¿no? Que no son fiestas oficiales, ¿no? Parece que son unos días en los que, bueno, pues que los medios de comunicación quizás vamos a tener menos trabajo, ¿no? O bueno, que se van a hacer menos fotos, que vamos a ver menos imágenes noticiosas, pero bueno, también hay que dejar constancia de todo lo que está pasando estos días. Quiero decir que el trabajo de los medios de comunicación en estos no Sanfermines también es muy importante. Sí. Sí, vamos a ver, yo voy a elogiar el trabajo de nuestro colectivo porque independientemente de ser exageradamente en unos Sanfermines normales, ahora el periodista ha tenido que buscarse un poco la noticia, porque de estar acostumbrados a tener 100 noticias o seguimiento a 100 noticias, estos Sanfermines, entre comillas, pues ha tenido que buscarse un poco el qué cuento, cómo lo cuento y qué busco de nuevo, ¿no?, en esos Sanfermines. Es un trabajo muy elogiable en el sentido de los medios de comunicación y periodistas para dar una actualidad, entre comillas, no fiestas de San Fermín. Y han respondido también los medios de comunicación a nivel nacional, porque aunque no han mandado al mismo número de reporteros o colaboradores o fotoreporteros, sí que ha habido una demanda a las, bueno, medios concretos locales para pedir y solicitar esa información, ¿no? Hemos funcionado de corresponsales de cara a medios de comunicación a nivel de comunidades, distintas comunidades. Ha habido cierto interés, por ejemplo, en la comunidad de Valencia, también de Madrid, hacia los Sanfermines, pero hablando en sí, podríamos hablar de porcentajes que no me gusta todavía ningún balance, pero estaríamos en torno a un 8 o un 10% en comparación a unos Sanfermines del 2019, ¿no? Demanda de periodistas, demandas de medios de comunicación y demandas de trabajos. Nosotros mismos, la asociación, ha puesto en marcha la Oficina Internacional de Prensa y lo ha hecho a bajo gas, a bajo ritmo, es decir, con 2 periodistas solamente, atendiendo necesidades muy urgentes y peticiones de extranjeros, en este caso fotoperiodistas de Inglaterra, de Francia, pero aún seguimos notando que en el día 13 y en el día 12 se han pedido acreditaciones para el día 14 de San Fermín, es decir, si pueden estar en el ayuntamiento para este final de no fiestas, ¿no? O sea que se sigue pidiendo y se sigue teniendo ese interés por San Fermín. Bueno, en cierto modo, ese descenso de las peticiones, ¿no?, de medios nacionales e internacionales es una buena noticia, porque si hubiéramos dado mala imagen, no hubieran venido todos aquí. Sí, desde luego. Entonces, de momento vamos bien. Eso es, vamos bien, sí. Yo creo que estamos comportándonos. Es evidente y lógico que los grupos de mozos, mozas se reúnan porque se quiere vivir esas fiestas aunque no estén oficialmente reconocidas y es muy lógico. Entonces es quizás ese miedo, pero yo he visto el comportamiento en la calle bueno, un comportamiento bueno, respetuoso. Hombre, siempre hay algo, pero no vas a estar ahí con una tesitura muy rígida, ¿no? Y yo creo que el balance que pueda hacer Policía Municipal o Policía Foral sobre los avisos o alarmas, pues no son tampoco altos. Estamos hablando de una profesión que es especialmente castigada en muchos momentos, ¿no?, en la que sufrimos de mucha precariedad todavía, pero sin embargo yo creo que es un buen momento quizás para reivindicarnos ahora más que nunca, porque ¿qué sería de una época como la que estamos viviendo sin los medios de comunicación? Sí, a ver, sin los periodistas. La pandemia ha afectado a todo el mundo y a todos los sectores, más al nuestro, que cuando vivíamos una crisis del 2008 no la habíamos recuperado. La falta de financiación en los medios de comunicación, sobre todo por la tarta publicitaria que se ha hecho más pequeña y ha habido que repartir más, pues no da movimiento a una crisis en los medios de comunicación y sobre todo ya en los periodistas, que son los que sufren al final y al cabo de la situación de la profesión, porque los medios de comunicación echan a periodistas, no echan a máquinas, ni cámaras, ni cámaras fotográficas, echan a periodistas porque no se pueden. Bueno, esto ha cambiado, la pandemia nos ha cambiado, nos hemos puesto a trabajar con el teletrabajo, nos hemos puesto a ver que los periódicos, quizás ha habido un momento que es un poco contradictorio, una paradoja, se han vendido más,
pero digamos, los ingresos económicos a las empresas han bajado. Es una paradoja, ¿no? Cuanto más se venden los periódicos, la empresa no recibe tanto la repercusión económica, se ve muy afectada también por la publicidad. La publicidad ha bajado en esta crisis pandémica. Y esto repercute, siempre lo voy a decir, en el periodista más que en el medio de comunicación. Porque el medio de comunicación pide ayudas, pide créditos, pero el periodista no puede pedir créditos. Puede pedir puesto de trabajo, pero no puede pedir, digamos, esos créditos o préstamos para seguir trabajando. Nuestra profesión ha cambiado y va a cambiar. Va a ser distinta a partir de ahora, ¿eh? Incluso los medios digitales, tecnológicos, cambian porque las plataformas digitales mundiales van a comerse a las pequeñas. Hay un gran poder ahora mismo por hacerse con las redes sociales, ¿no? Que es un gran problema las redes sociales a diferencia de los medios de comunicación digitales, porque en las redes sociales vemos que puede escribir cualquier persona. Y hay que tener muy en cuenta y hay que defender ahora mismo la información veraz. En este sentido estamos luchando bastante desde los colegios y asociaciones. Y quizás pueda ser en otro programa, pero sí que realmente hay que reivindicar esto, ¿no? E incluso cambiar leyes. Ya antes de la pandemia funcionaban las famosas, entre comillas, fake news, pero vamos a denominarlos bulos, y Naciones Unidas, a través de Antonio Guterres, el secretario general, ya dijo que había que actuar a nivel mundial sobre esto, ¿no? Ha tenido que llegar Trump para decir, cuando le han quitado o no le han dejado poner en un Twitter lo que quiere, para cambiar precisamente una sección concreta de la jurisprudencia norteamericana referente a qué es lo que pueden o no pueden hacer las plataformas digitales, ¿no? O las redes sociales. Mucho cuidado con esos bulos. Y ahí es nuestro trabajo sobre todo muy importante, el de los periodistas y las periodistas y los medios de comunicación en general. Hablaremos de esto en otra entrevista, si te parece, Pachi, porque esto da mucho de sí, ¿no? Sí. Gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias desde Ainhoa. Hasta pronto. Hasta pronto. Y ahora vamos a ver de cerca cómo otro de los sectores especialmente afectados por estos no sanfermines están intentando capear, nunca mejor dicho, este temporal. Hablamos de las ganaderías, hemos estado en la ganadería de reses bravas de Arriazú. Las ganaderías de reses bravas es uno de los sectores más afectados tanto por los no sanfermines como por la suspensión de eventos taurinos en las festividades de los pueblos. Hoy nos adentramos en una de las ganaderías, La Estanca, para ver cómo están llevando esta temporada. Estamos llevando fatal, estamos en una situación al límite. Aparte de los Sanfermines es un poco el buque insignia, pero lo que más estamos sintiendo es la suspensión de todas las fiestas de toda Navarra y de todas las comunidades a las que servimos nuestro ganado. Sin eventos, las ganaderías resienten el parón y hacen malabares para seguir adelante. Pues nosotros la temporada pasada rondamos los 200 festejos. Distribuidos en Aragón, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana principalmente. Entonces, pues este año no lo sé. Ahora se está oyendo que en alguna plaza de toros se puede hacer algo. La semana que viene vamos a ir a Moncada, una localidad valenciana, pero de momento es lo único que tenemos. A pesar de la suspensión de las fiestas, algunos ayuntamientos han decidido seguir adelante con los eventos taurinos. Eso sí, toca adaptarse a la nueva normalidad y respetar la normativa. Tengo que felicitar al Ayuntamiento de Lodosa, que ha hecho el esfuerzo de, aunque ha suspendido sus fiestas, pues ha mantenido los festejos taurinos, los ha mantenido en su programación. Va a hacer 2 novilladas, un concurso de recortadores y alguna suelta de vacas en la plaza de toro. Yo no digo haciendo todo la tremenda, pero cumpliendo medidas de seguridad. Todo el mundo nos vamos a acostumbrar a la mascarilla, pues se podían hacer muchas cosas. Se enfrentan a un verano sin ingresos, pero en el que los gastos siguen siendo los mismos. El problema nuestro es que esto es una explotación ganadera, que el 80% de los ingresos lo generan los festejos y el 100% de los gastos son prácticamente los mismos. Entonces ese es el problema que tenemos, que se nos están comiendo. Si no tenemos ingresos, pues se nos comen. Ante esta situación han tenido que tomar medidas. Estamos llevando animales al matadero pues para ir reduciendo gastos y para ir generando un poco de ingresos, que en el matadero es muy poco lo que se paga, pero vaya, con eso estamos
subsistiendo y haciendo un poco acto de supervivencia. No sé hasta dónde vamos a tener que llegar. Reconocen las ayudas del gobierno, pero las califican como limitadas. Y unas ayudas que nos van a venir bien, pero nos va a servir para alimentar nuestros animales 2 meses. Esperan al 2021 con resignación e incertidumbre. Que este es un momento de tener unión entre todos y aguantar y a ver si al año que viene tenemos suerte y podemos reactivar todo, porque tampoco tenemos una certeza de cuándo vamos a poder reactivar nuestra economía. ¿Tiene dificultad para subir y bajar las escaleras de su casa? En Imcalif podemos ayudarle. Aproveche este mes para instalar una silla salvaescaleras con un 20% de descuento en el precio. Le regalamos la garantía de la instalación de por vida y gestionamos las subvenciones. No pierda esta ocasión y llame ya al 948 23 59 74 o visite imcaelevación.es. En Imcalif mejoramos su calidad de vida. Si hay un nombre ligado a los Sanfermines es sin duda el de Ernest Hemingway. Queremos aprovechar estas no fiestas para conocer un poquito más la figura del escritor americano. Lo vamos a hacer con Miguel Izu, que es el autor de Hemingway en los Sanfermines. Bienvenido. Muchas gracias. No sé qué le hubiera parecido a Hemingway estos no Sanfermines, que no se celebraran los Sanfermines. ¿Cómo hubiera reaccionado? Hombre, le hubiera extrañado, evidentemente, porque él pues vino, no tantos años, pero bueno, vino cuando era normal que todos los años hubiera Sanfermines, ¿no? Que bueno, también tuvo una época de pausa en la que no hubo Sanfermines, que es cuando la guerra civil, ¿no? Entonces le hubiera parecido pues que es una cosa tan grave como una guerra, ¿no? Porque la verdad es que es la primera vez que se ha suspendido por razones sanitarias. Se cumplen 50 años de la publicación de ese primer libro sobre Hemingway de José María Iribarren, Hemingway y los Sanfermines, pero con tu libro tú lo que has querido un poco es desmitificar un poco al Hemingway que hasta ahora conocíamos, ¿no? Que parece ser que no era el Hemingway verdadero. Sí. ¿Qué has querido desterrar sobre todo? Bueno, es que yo digo que Hemingway es un señor muy famoso en todo el mundo y particularmente en Pamplona, pero muy poco conocido. Es decir, aquí se le ha leído poco, se le ha leído mucho en los países anglosajones, pero aquí realmente se le ha leído muy poco y le conocemos muy poco, realmente los hechos de su vida, ¿no? Y en cambio pues han circulado digamos, pues muchas anécdotas, no siempre ciertas, muchas leyendas, una visión un poco deformada, ¿no? Entonces yo, pues como por vicio me he dedicado a leer mucho sobre los Sanfermines y también a escribir, pues me iba encontrando con esas versiones muchas veces contradictorias, ¿no? En cuanto lees 2 o 3 cosas contradictorias, dices, pues aquí alguien no está contando la verdad, ¿no? Y entonces tuve la curiosidad de indagar un poco más, ¿no? Y partí de ese libro, que ahora ha cumplido 50 años, de Iribarren, pero claro, me encontré que es un libro de hace 50 años. Hace 50 años Iribarren tenía muchos menos medios para poder investigar que ahora. Hoy tenemos pues una herramienta fabulosa que es Internet, ¿no? Sí. Y en estos 50 años se ha publicado mucho sobre Hemingway, ha habido muchas biografías, hay un acceso mucho más fácil a las fuentes, ¿no? Bueno, entonces yo veía que se podía completar mucho aquella obra de Iribarren y sobre todo desmentir muchas leyendas que se han creado en estos 50 años. Por ejemplo, que no estuvo alojado en La Perla. Estuvo una sola noche, Sanfermines. Pero fuera de Sanfermines, efectivamente. Luego le recomendaron que se fuera al Hotel Quintana, porque Juanito Quintana, que era su propietario, era un señor que sabía mucho de toros, era aficionado, fue también empresario taurino y era amigo de muchos toreros. Entonces le dijeron a Hemingway, vete al Hotel Quintana, que ahí vas a tener ambiente taurino y ahí vas a aprender mucho de toros. Y efectivamente así fue. Y además se hizo muy amigo de Juanito Quintana ya para toda la vida. ¿Tampoco escribía sus artículos desde el Café Iruña? No, es que en Pamplona no escribía, Hemingway venía a otras cosas, ¿no? A vivir la fiesta, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces aquí, bueno, tomaría notas y tal, ¿no? Pero no, aquí no escribía y de hecho está muy documentado porque lo cuenta él mismo en sus cartas, ¿no? Que empieza a escribir su famosa novela Fiesta cuando se va de Pamplona, acaban los Sanfermines, él se monta en el tren rumbo a Madrid y ahí es cuando ya empieza a escribir. Y algo que quizás le quite glamour, ¿no?, a nuestras fiestas, y es que Hemingway no trajo hasta aquí a Ava Gardner, por ejemplo, o a otras estrellas de Hollywood, como también nos pensábamos, ¿no? Sí, es que también hay una leyenda sobre mucha gente muy famosa, ¿no?, como Ava Gardner, que se dice que estuvo en Sanfermines, ¿no? Hay una lista de gente que se dice que vino y no. En cambio hay otra gente famosa que sí estuvo y es menos conocido que viniera.
O sea, que hemos conocido a Hemingway en una especie de personaje folclórico, ¿no? Hemos dejado atrás la persona y lo hemos convertido en personaje. Efectivamente, sí, se ha vuelto una especie de icono de los Sanfermines, ¿no? Bueno, como Carabinagre o como los toros, y de hecho un año estuvo en el cartel de fiestas con esos personajes, ¿no? Pero digamos que la leyenda de Hemingway ha ocultado un poco al personaje y también al escritor. ¿Qué supuso Fiesta para los Sanfermines? Porque eso hace que Hemingway sea querido y a la vez odiado en Pamplona, ¿no? Sí, aquí se le echa la culpa de la masificación. Hombre, a ver, tiene un poquito de culpa, es decir, sí que esa novela trajo muchos turistas de los países anglosajones, ¿no? Pero por otro lado también hay que decir, antes de Hemingway ya venían turistas, ¿no? Que a veces también se dice, no, Hemingway pues fue el descubridor, el primer guiri que vino, no, ya venían, ya los Sanfermines ya estaban en la prensa internacional, no al mismo nivel que luego, ¿no? Pero él precisamente viene porque le hablan de los Sanfermines, le hablan en París, que es donde vivía en los años 20, ¿no? Y entonces, bueno, viene, le gustan, escribe esa novela y como tiene mucho éxito, pues efectivamente, vienen muchos turistas. Pero así como no fue el descubridor, yo creo que tampoco, digamos, es el único que ha traído turistas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que después de Hemingway nace el turismo de masas, que no existía antes, ¿no? La facilidad de los viajes y demás. Bueno, y hay una campaña muy deliberada en los años 50, ¿no? De traer el turismo a España. Que tampoco es el culpable Hemingway de todo. Exacto, entonces yo creo que incluso sin Hemingway, yo creo que hubieran llegado los turistas, hubieran venido los guiris, hubiéramos tenido el encierro en la televisión. Yo creo que es un espectáculo que la televisión lo hubiera descubierto de todas maneras, ¿no? ¿Disfrutaría el Hemingway de entonces de los Sanfermines de ahora? No de los de 2020 porque no hemos podido tener, pero ¿o ha perdido mucho la esencia de lo que entonces había? A ver, ha habido cosas que han cambiado, pero otras son muy parecidas, ¿no? Y de hecho, él cuando vuelve, en los años 50, está más de 20 años sin venir, ¿no? Y cuando vuelve, pues su primera impresión de Pamplona es que ha cambiado mucho, ¿no? Y lo dice a la gente, ¿no? Dice, uy, es que Pamplona ya no es la misma. Pero se mete en la fiesta y luego dice, bueno, da igual que hayan cambiado las cosas, porque la esencia está, ¿no? O sea, el ambiente es la misma, la gente es la misma, la alegría, los toros, esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahora le pasaría lo mismo, ¿no? Diría, hombre, hay cosas que han cambiado, pero digamos, lo esencial de la fiesta permanece. Y esperamos que permanezca también el año que viene y que podamos vivirlo. Exactamente. Miguel Izu, autor de Hemingway en los Sanfermines, gracias por habernos desmitificado un poco al personaje. Muy bien, gracias a vosotros. ¿Tiene dificultad para subir y bajar las escaleras de su casa? En Imcalif podemos ayudarle. Aproveche este mes para instalar una silla salvaescaleras con un 20% de descuento en el precio. Le regalamos la garantía de la instalación de por vida y gestionamos las subvenciones. No pierda esta ocasión y llame ya al 948 23 59 74 o visite imcaelevación.es. En Imcalif mejoramos su calidad de vida. Bueno, pues esperemos que hayan descubierto algo más en torno a la figura de Hemingway que pudieran desconocer. Y nosotros vamos a terminar este programa aquí, este programa especial sobre los no Sanfermines. Nos queda uno, el de mañana, en el que les contaremos más cosas en torno a esta no fiesta, pero nos vamos a despedir con la música de la chica sobresalto que actuaba este fin de semana en la Ciudadela de Pamplona. Eres la mayor exponente de que hay gente cuya mera existencia es revolución. Yo todos los cabos, navegantes y piratas. Yo todos los cabos y tú conduces en este mar lleno de luces, navegantes y piratas. Yo todos los cabos y tú conduces en este mar que has llenado de
luces.